animal se puede representar en aumento de la adiposidad. Y al final, este aumento de la adiposidad resulta en resistencia a la insulina que va a terminar en diabetes y obesidad. Quizás nosotros estamos más frecuentemente relacionados con la sobrenutrición. Para nadie es un secreto que las pacientes que ganan mucho peso en el embarazo o las pacientes con diabetes gestacional que tienen exceso de glicemia van a tener fetos con macrosomías y mayor riesgo. Pero resulta que el problema no es calidad de alimentación. El problema son las condiciones nutricionales, tanto por exceso y por defecto. En este caso, por ejemplo, en Gambia tienen una cohorte natural, por así decirlo. Una de las cosas que más llamó la atención es que ya tienen dos periodos marcados de sequía o de inundaciones. Esto necesariamente hace que cambien las condiciones alimenticias de desplazamiento, de ejercicio, y se ha visto que en esta población los fetos tienen mayor predisposición a ciertas enfermedades dependiendo de la etapa de gestación que les tocó. Incluso la expresión de aminoácidos, cuando miden los aminoácidos de estos niños en la infancia y en la adolescencia, tienen una expresión de aminoácidos diferente y un metabolismo diferente. Entonces, no es solo el peso, que es lo que nosotros hemos venido hablando siempre, y cuando hablamos de restricción del crecimiento siempre nos quedamos en el peso y el peso y el peso. El peso es lo menos importante. Lo más importante son todas las cosas relacionadas y la función de la placenta. Cuando hablamos de programación fetal, digamos que una de las personas que primero empezó a hablar de esto fue el doctor Parker, y él hablaba del origen fetal de las enfermedades. Él habla específicamente de un fenotipo thrifty, uno puede traducir algo así como el fenotipo ahorrativo, y es ese bebé que durante la gestación está en un episodio de estrés, pongamos el nombre, pongamos restricción intrauterina, es un bebé que está en un ambiente hostil, y eso hace que su metabolismo diga, oye, las condiciones no están muy bien, voy a bajar el nivel. Una vez este bebé nace, deja de estar en el ambiente hostil, pero su cuerpo metabólicamente está programado para el ambiente hostil. Por eso, a mí me pasa con cierta frecuencia que me encuentro una señora que tiene recién cuidado a los 2 años y me dice, mire, gordito, usted me dijo que estaba restringido. Eso pasa. Y si yo en ese bebé no controlo las condiciones de dieta, de ejercicio y nutrición, probablemente puedo tener un adulto con obesidad, con diabetes y con hipertensión. Él fue más allá y analizó las fases de la placenta o de la placentación que se relacionaban con ciertas enfermedades, y ellos hablan incluso de cómo, según la fase, ya sea el reclutamiento y la inflamación de las arterias espirales, los cambios en la expansión de la superficie, el desarrollo de los cotiledones, y miren cómo se relaciona principalmente con enfermedades metabólicas y cardiovasculares, pero también con enfermedades pulmonares como el asma, el cáncer de pulmón. Es que en estos fetos, con fenotipo rodador, han visto que los órganos se adaptan de tal manera que tienen menores células con mayor capacidad funcional. Es decir, yo puedo tener un riñón con menos nefronas manteniendo la función. Ese riñón está trabajando más que un riñón que tiene el número de nefronas suficiente. Significa que tiene más riesgo de fundirse y hacer una enfermedad renal crónica en el adulto. Y lo mismo pasa con las células beta del páncreas. Por tanto, el páncreas, los riñones son muy importantes en esto, y estos bebés tienen estos riesgos asociados. Para reforzar esto, analizaron una cohorte grandísima de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, hubo una hambruna, y ellos dijeron, ok, tenemos estos adultos que pasaron por la hambruna cuando estaban dentro del vientre de la mamá. Y miren claramente, entre más temprano fue esa hambruna de la madre en el embarazo, mayor correlación con enfermedades se presentaron. Pero siempre la intolerancia a los carbohidratos y el aumento del riesgo de diabetes estuvo presente. Estos otros están asociados con lo que les decía a los cánceres pulmonar, renal y del páncreas. Y esto que tiene que ver, hombre, ya hablamos de la epigenética de cabecera, no es más que el ambiente modifica la expresión del DNA. Yo tengo la posibilidad de expresar un gen o de modificar su expresión teniendo en cuenta varios mecanismos que generan cambios químicos en la cromatina que pueden ampliar la expresión del gen o silenciarla. Y
son heredables por las células germinales. Eso es importante. Estamos hablando de prevenir las enfermedades de nuestras próximas generaciones. Y recuerden que cuando una mujer está embarazada de su hija y de sus nietos, porque los bebés tienen células germinales. Entonces estamos cambiando las siguientes dos generaciones. ¿Cómo son estos cambios? Uno, metilación de DNA, un grupo metilo se mete dentro de par de citosina y guanina y bloquea la expresión de ese gen. O por la modificación de las histonas que predisponen al enrollamiento más o menos de la cromatina, y eso va a hacer que el gen se exprese o no. Estos cambios son más rápidos, más eficientes que la evolución natural y son sostenidos en el tiempo. Por eso, no sé si ustedes han oído hablar a los pediatras en los últimos años de algo que se llama los primeros 1000 días. Entonces, cuando hablaban de los primeros 1000 días, decían que los 270 días aproximadamente del embarazo, o los 730 días de los primeros 2 años eran muy importantes para predisponer a estos bebés. Pues con la información disponible hoy se está hablando realmente de los primeros 2000 días. ¿Por qué? Porque algunos dicen que la mamá debe empezar a prepararse el doble del tiempo de lo que dura la gestación. O sea, si una gestación dura 9 meses, la mamá debería empezar a prepararse 18 meses antes para generar estos cambios que le vamos a pasar al bebé. Yo voy a hablar de esta etapa, básicamente de la etapa preconcepcional y durante el embarazo. Esto todos saben que es muy importante, pero podríamos hacer un poquito de eso exclusivo y no terminaríamos hablando de eso. Cuando hablamos de la etapa preconcepcional hay 4 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. 1, el peso y la ganancia de peso. 2, el consumo de micronutrientes importantes. 3, evitar el consumo de sustancias de riesgo, alcohol, drogas y demás. Y 4, algo que nosotros no medimos, que no conocemos, pero que ahí está, es el consumo de metales pesados en los alimentos y en el agua que consumimos. Eso es muy importante y esto viene todo de FIGO. Es una recomendación del 2015 que lo estamos teniendo en cuenta. En la etapa preconcepcional, como en el embarazo, claramente el índice de masa corporal es un marcador de riesgo. Si yo tengo una mujer de bajo peso o de alto riesgo o de alto peso, vamos a tener mayor riesgo. ¿Cuál? Bajo peso al nacer, PRCI, síndrome metabólico, por los cambios que hemos hablado. Pero también ocurre con la mamá que está en sobrepeso. Diabetes gestacional, mayor riesgo de cesárea, mortalidad, cambios en la expectativa de vida. Ya lo decía Diana, la importancia en la etapa preconcepcional de los micronutrientes. Todos tenemos clarísimo nuestro ácido fólico en la etapa preconcepcional, pero recuerden que hay cosas también importantes, como el consumo de yodo. Hoy ya no consumimos la sal yodada que nos dan porque ahorita tenemos sal de Himalaya, no sé qué, y entre más cara y más grande el pedazo de sal, nos sentimos mejor, pues esa no, generalmente no tiene suplemento de yodo. Entonces se recomienda 150 microgramos de yodo al día en la etapa preconcepcional, básicamente media cucharada pequeña de sal al día. Vitamina D, vitamina B12 y hierro pueden ser consumidos en la dieta, sí, en la etapa preconcepcional yo debería también medirlos y suplementar a la paciente que requiera. Recuerden que el 40% de las mujeres que se han embarazado tienen deficiencia de hierro. Probablemente esta dosis se debe corta y yo debo suplementar y tener una ferritina normal idealmente al principio del embarazo. Con relación al alcohol, tabaco y otros, uno, sabemos los riesgos de los bebés. Claramente la mayoría de mujeres cuando llegan al embarazo dejan de consumir las cosas que ellos consumieron. Pero si yo lo trabajo desde la etapa preconcepcional puede ser mucho mejor, porque las adicciones son difíciles de romper en el tiempo. Y yo puedo tener riesgos como el síndrome alcohólico fetal, el seguro, obesidad. Entonces, la etapa preconcepcional es un muy buen momento para comenzar a hacer estas intervenciones del estilo de vida de la mamá. Aquí no voy a detener mucho porque no tenemos mucha información en Colombia de cómo están los aguas, cómo están los metales pesados en general, pero tengan en cuenta que el mercurio es una fuente frecuente de nuestra agua y de nuestros peces. Y hay estudios que han demostrado encontrar rastros de mercurio en cerebros, incluso en cerebros de adultos, años después de la exposición. Entonces, yo debo, en principio, decirle a la paciente, oiga, no, la manera más fácil de decirle, miren, el más grande el pescado, mejor no
consuma una especie es más que suficiente. En el embarazo, una cosa importante: la ganancia de peso es un factor bastante relevante. Y yo quiero decirles eso: todos estamos habituados a esto. Que si tienen el índice de masa corporal menor de 18, hay que ganar de 12 a 18. Yo les quiero decir que esto no es una camisa de fuerza. Estos estudios son unos estudios de cohorte que dijeron: cuando una señora con estas características se pasa de esta ganancia de peso, comienza a aumentar los riesgos del embarazo. Entonces, probablemente este sea un rango seguro. Pero a veces le insistimos a una señora que pesa 150 kilos en que tiene que ganar 9 kilos porque la tabla dice que tiene que ganar 9 kilos. Y no es así. Lo importante es que yo tenga una adecuada nutrición, que yo siga el crecimiento del bebé. Y yo he tenido pacientes con obesidad mórbida que han mantenido el peso durante todo el embarazo, han cambiado su composición corporal y han tenido un bebé que crece perfectamente, sin necesidad de ganar un kilo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Romper con los mitos: no necesitan comer por dos, y este es un ejemplo que me encanta. Más o menos el promedio de calorías que se necesitan de ganar durante todo el embarazo son 200 calorías más por día, es el promedio. Eso es medio aguacate más o una porción pequeña de salmón. No necesita más, no necesita más. Con relación a ¿influye lo que come la mamá en el bebé? Pues claro que sí. Miren este trabajo. Analizaron en 264 madres de qué se alimentaron al tercer trimestre. Hicieron el seguimiento de la cohorte a los 16 años de edad. ¿Y qué se dieron cuenta? Que tenían una fuerte correlación con la composición corporal de los hijos a los 16 años. Entre mayor consumo de carnes, de grasa y de calorías, mayor adiposidad. O si el exceso de proteínas también aumenta el riesgo de adiposidad y aumenta el riesgo metabólico. Y es que nosotros en general consumimos exceso de proteínas. Recuerden que en general deberíamos consumir 1 gramo de proteína por kilo al día, máximo 1.5, sobre todo en personas que pueden ser atletas. Yo tengo pacientes que han llegado comiendo más de eso y encima de eso les dan suplemento de proteína. Entonces, son cosas que deberíamos tener en cuenta. La lactancia puede ejercer efectos protectores a pacientes que lactaron o modificaron esos riesgos en el bebé. En el embarazo, sin duda, deberíamos recibir micronutrientes. Miren cómo los micronutrientes, aquí esta tablita es súper interesante porque ven cómo las diferentes vitaminas y minerales actúan en diferentes fases, en la mamá, en la placenta y en el bebé. Y estas son cosas para tener en cuenta. Quizás nosotros lo hacemos de rutina y tenemos en cuenta la dosis. El único llamado es que recuerden que la OMS dice que el hierro, el ácido fólico y el calcio son las principales recomendaciones, y esto no se recomienda la suplementación de múltiples micronutrientes. O sea, esas fórmulas comerciales que nos venden, no necesariamente son las mejores. De hecho, en algunos casos se han suplementar aparte, por ejemplo, el hierro y el calcio compiten para resolverse, que hacerlo tan comercialmente, y miren que la OMS está de acuerdo con eso. Y este es el tema en el que quizás nos sentimos un poco esotéricos, porque no notamos mucho, y tiene que ver con la microbiota. Recuerden que la microbiota son todos estos microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo que se han relacionado con salud. Tenemos que la microbiota se puede relacionar con salud metabólica, y en este caso hemos visto que la salud metabólica y la microbiota de la mamá puede generar cambios en el bebé para beneficio o para mal. ¿Qué disruptores hay de esta microbiota? La ganancia de peso, el exceso de masa corporal, la dieta inadecuada y el consumo de antibióticos. Pacientes que tienen estos disruptores de la microbiota se han relacionado con bebés que tienen colonización por microbiota inadecuada que predisponen a enfermedades. Adicionalmente, de la dieta, de la obesidad, de los antibióticos, miren esto, el modo de parto. Esta cesárea es un poquito rara, me parecía una cortocopia, pero me digamos que es una cesárea. Pero el modo de parto cambia de manera importante la microbiota, y estos cambios
que no va a tener la misma microbiota un bebé que va por la vagina, que tiene exposición a microbiota intestinal y vaginal, que entre otras tiene mayor persistencia y mayor efecto protector, que ese bebé que nace en una cesárea, que tiene exposición a la microbiota de la piel, de las salas intrahospitalarias y probablemente de la boca de la madre. ¿Ok? Entonces, cosas importantes para tener en cuenta. Recuerden que hay especies que son protectoras, como el Bacteroidetes, el Bifidobacterium, y otras que tienen el potencial de tener riesgo, como el Klebsiella y el Clostridium. Entonces, en el modo de nacer estamos incidiendo en la salud de nuestros bebés. Recuerden que la prevención de cesárea es muy importante. Les decía, este cambio de la microbiota se mantiene hasta los 2 años y miren cómo el riesgo de obesidad y de diabetes en cesárea es un 46% más alto con el parto vaginal y 20% más para diabetes tipo 1. Aquí cambiamos, miren, básicamente lo mismo que les mostraba antes, cómo disminuyen estas especies protectoras y aumentan las de riesgo que van a pasar finalmente al bebé predispondiéndolo a la enfermedad. Y en lo que acabamos de hablar es solo este pequeño pedacito de microbiota. Miren cómo la microbiota juega un papel fundamental durante toda la infancia, los primeros 3 años de vida, y cambia la salud de estos bebés. Y hoy en día están hablando mucho en microbiota y parece que hay una oportunidad importante de generar salud. Recomendación: hoy día muchos están recomendando el uso de probióticos en pacientes embarazadas de riesgo, es decir, con infecciones recurrentes o que consumen antibióticos, y yo creo que a futuro vamos a estar recomendándolos de rutina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto protector. Listo, entonces si yo no hago eso, mi bebé tiene riesgo, así tiene más riesgo. Y puedo modificarlo, claro, ya dijimos, como tiene riesgo para mal, también puedo modificar el riesgo hacia bien. ¿Cómo lo puedo modificar? Con un estilo de vida saludable, teniendo una adecuada actividad física antes y durante el embarazo, comiendo adecuadamente y controlando mi ganancia de peso durante el embarazo. Sin duda, el modo